Falta nadie. Toca, toca, toca. Voy a ser uno de esos. Bueno. Bueno, chicos. Buen día. ¿Ya está grabando? Bien. Buen día a todos. Otra vez. Buen día a los chicos que están desde su casa en la compu, online. Hoy vamos a tener el último módulo donde vamos a ver temas, ¿sí? Los últimos temas del curso. Así que acá más o menos, tanto la parte técnica que vimos el sábado pasado, como la parte técnica que vimos hoy, es como, podríamos decir que todo lo teórico que veníamos viendo y de las otras partes prácticas, básicamente aparecen expresados en esta parte práctica, ¿sí? Todo lo que hablamos sobre las activaciones musculares, las herramientas que vimos el sábado pasado del continuo de movilidad y estabilidad, ¿se acuerdan? También lo vamos a usar ahora para corregir cualquier tipo de ejercicios, el tema de las articulaciones, el tema de la zona media, todos los temas que estuvimos viendo, el tema de la dosificación, de la intensidad, todo lo que venimos viendo es como que se unifica cuando lo llevamos a la práctica, ¿sí? Cuando el sábado pasado, por ejemplo, yo les di un ejercicio, les di un estímulo con una intensidad, con una cantidad de repeticiones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí yo ya les planteé variables del entrenamiento, manejé las variables de tal forma que todos puedan experimentar los ejercicios que estábamos viendo, ¿sí? La idea de hoy es hacer más o menos lo mismo, nada más que vamos a trabajar con el peso corporal. Mi idea es que ustedes entiendan más o menos cuáles son los beneficios de los ejercicios con el peso corporal. Que entiendan que cualquier persona, desde un niño hasta un anciano de 90 años, puede hacer ejercicio con el peso corporal. Todo el mundo puede hacer flexiones de brazos, todo el mundo puede hacer dominadas o remos, ¿sí? Simplemente una cuestión de adaptación y entender la finalidad del ejercicio. Por eso, lo que le quiero proponer con los ejercicios con el peso corporal es metodologías. Es decir, vamos a ver los ejercicios más vistos, los que más se suelen ver en la sala de musculación, o sobre todo, por ejemplo, si tienen entrenados en una plaza, ¿sí? Donde obviamente el ejercicio con el peso corporal va a ser prácticamente el 90% de su trabajo, ¿sí? O sea que está muy bueno que a partir de los ejercicios básicos sepan manipular las variables que puedo manejar para, por ejemplo, aumentar la intensidad de un ejercicio, ¿sí? Alguien, o bajar la intensidad para alguien que necesita, por ejemplo, que no puede hacer una flexión de brazo en el piso, ¿sí? ¿Qué hago con esa persona? ¿Está? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir repasando técnicamente cada ejercicio, ¿sí? Y después vamos a ir haciendo una parte práctica para que ustedes vivencien lo que vamos a hablar. ¿Está? ¿Alguna duda? Calistenia, calistenia es el manejo del peso corporal. ¿Es eso? ¿Eh? Preguntó si los ejercicios con el peso corporal serían tipo calistenia. La calistenia es el ejercicio con el peso corporal, digamos, es lo mismo. Si bien después se hizo como una especie de deporte y demás, eh, son todos ejercicios con el peso corporal. Más o menos, porque hay torneos de calistenia que hacen dominadas con peso, así que ahí ya se fue un poquito al carajo. Bien, vamos a ver lo siguiente. Eh, Le voy a hacer. ¿Alguien vio, puedo ver el material extra de los ejercicios con el peso corporal? Era muy breve, eran 15-20 minutos nada más para aclarar algunas cositas. Lo que vamos a hacer ahora es preguntarle, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con los ejercicios con el peso corporal? Nosotros decimos, no nosotros, perdón, sino, por ejemplo, Michael Boyle en uno de sus libros, que es uno de los padres del entrenamiento funcional, que justamente él a sus deportistas solía exprimir a fondo las variantes con el peso corporal antes de empezar a utilizar cargas. ¿Por qué? Porque era entrenador de jugadores de béisbol. ¿Se entiende? Eh, la mayoría de los deportes que ustedes, la gran mayoría de los deportes, eh, se va a tratar del peso corporal como principal herramienta.
¿sí? Fútbol, lucha, básquet, gimnasia deportiva, lo que sea, ¿sí? Se dice que los ejercicios con el peso corporal son aleccionadores. ¿Qué significa esta palabra? Que son educadores, dan el ejemplo, ¿sí? Todos los ejercicios que nosotros le demos a las personas con su propio peso corporal le van a enseñar a su cuerpo, justamente, valga la redundancia, a utilizar su peso corporal. O sea que cualquier movimiento que él realice en la vida cotidiana, que justamente puede ser ese su deporte, porque si nosotros venimos y trabajamos con alguien que simplemente quiere trabajar mejorar su calidad de vida y disfrutar más de alguna cosa, poder jugar con sus hijos, que le va a pasar un montón, y demás, su deporte, ¿sí? Es la vida diaria. ¿Sí? Es poder jugar, es poder moverse, entonces tenemos que, en ese tipo de casos, los ejercicios con el peso corporal tienen que estar, ¿sí? Porque es una cuestión de especificidad. ¿Sí? Si el objetivo de la persona, en el objetivo de la persona, su principal herramienta es el peso corporal, ¿sí? Lo voy a tener que incorporar, ¿sí? Y no voy a tener que caer o que recaer en el sentido de, bueno, este ejercicio le resulta muy fácil, bueno, le agregamos peso. ¿Se entiende? Acuérdense que para agregar la intensidad a un ejercicio tenemos varias formas de hacerlo, ¿sí? Y solamente una de ellas es aumentar la carga. Puedo trabajar con la base de sustentación, como hablábamos la semana pasada. Puedo trabajar con la velocidad de ejecución, ¿sí? No es lo mismo hacer una dominada controlada que hacer una dominada rápida. Probablemente cuando haga la dominada a alta velocidad aparezca algunos errores técnicos que trabajando controlado no, ¿sí? Tengo que ir manejando todas esas variantes para aumentar la dificultad del ejercicio. Por ejemplo, la sentadilla búlgara, ¿sí? No es más una variante de mayor intensidad de una sentadilla. ¿Está? Eso es una forma de aumentar la intensidad de un ejercicio, simplemente cambiando la base de sustentación. Lo hago apoyarse en un pie, el otro apoya atrás, y el gesto es el mismo que la sentadilla. ¿Está? Eso es lo que vamos a ver un poco ahora. Otra cosa importante con el tema de los ejercicios de peso corporal, para que entiendan, y que puede ser una pregunta de examen, es: yo necesito, para poder mover cargas, o sea, para poder usar cosas con peso, necesito primero poder hacerlo con el peso corporal. Voy con un ejemplo. Para hacer un banco plano con barra, ¿necesito saber hacer flexiones de brazo? Dale. No, exactamente, ¿sí? Muchas veces gente piensa que los ejercicios con el peso corporal son más fáciles, ¿sí? O que en una secuencia metodológica van primero, ¿sí? Y lo que es importante que ustedes entiendan que los ejercicios con el peso corporal son una herramienta más, ¿sí? Porque muchas veces yo puedo usar los ejercicios con el peso corporal para mejorar algún ejercicio con carga, por ejemplo. O sea que le estaría como dando vuelta a la tortilla, digamos. ¿Se entiende? Hay ejercicios con el peso corporal que son más difíciles que ejercicios con carga, y hay ejercicios con carga que son más difíciles que con el peso corporal. Entonces, lo que hay que entender es que todos los ejercicios van a la par, y que todo esto son herramientas que yo tengo en mi caja para ir sacando de acuerdo a lo que necesito trabajar. ¿Está? Muchas veces incluso pasa, como yo hablé en el vivo, no, en el vivo no, en la clase grabada, que por ejemplo hay mucha gente que sabe hacer una sentadilla con peso, porque el peso lo ayuda a la movilidad, pero hacerla con el peso corporal tiene millones de errores técnicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo podría trabajar la sentadilla con el peso corporal, ¿sí? A modo de, le podríamos decir, como hablábamos la otra vez, a modo de ejercicio correctivo o preventivo, ¿sí? Para que mejore la sentadilla con la barra, por ejemplo. ¿Está? Porque justamente el peso, ¿sí? La ayuda externa, que es la carga, que es la barra con el peso, nos está brindando justamente una ayuda extra al movimiento que posiblemente esa persona no lo debería estar haciendo. ¿Está? Porque justamente necesita de una carga externa para poder realizarlo. ¿Está? Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, yo estaría usando el ejercicio con el peso corporal para mejorar el ejercicio con carga. ¿Está? Muchas veces me pasa con
eso me pasaba mucho con atletas de CrossFit, ¿sí? ¿Qué pasa? En el CrossFit tenemos de los dos tipos de ejercicios. Tenemos ejercicios con carga y ejercicios con el peso corporal. Y se combinan todo el tiempo, ¿sí? Y se usan. Entonces, me pasaba que había mucha gente que tenía sentadillas con un montón de peso y buenas cargas y demás, pero cuando yo lo ponía a hacer sentadillas con el peso corporal, cosa que hasta en un mundial de CrossFit te pueden pedir una sentadilla con el peso corporal, ¿está? Había muchísimos errores de biomecánica que podían traer lesiones, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando mejorábamos la sentadilla con el peso corporal, que por cierto es más difícil de mejorarla que la sentadilla con carga, ¿sí? Porque tiene que haber mucho trabajo de control motor y de movilidad y flexibilidad, ¿está? Porque cuando la sentadilla con el peso corporal no se puede hacer bien, es porque lo que está faltando es eso. Generalmente no es fuerza lo que falta. A veces sí, generalmente en adultos mayores, pero en la generalidad de la gente lo que falta es trabajos de movilidad, estabilidad y control motor. Está para hacer una sentadilla sin peso. ¿Estamos? Nos dimos cuenta que iba mejorando la sentadilla con la barra. ¿Tá? Entonces como que estamos medio que matando dos pájaros de un tiro sin querer. ¿Tá? Entonces, importante que tengan en cuenta eso, que los ejercicios con el peso corporal son una herramienta más, que van a la par de los otros y que tengo que saber cuándo utilizarlas, ¿sí? A mí me pasaba generalmente con adultos mayores cuando trabajaba, con gente más grande. Los ejercicios principales de fuerza que usaba, o sea, los principales ejercicios de la sesión siempre eran con el peso corporal. ¿Por qué? Porque esa persona va a ver los cambios en su vida diaria. Va a ver los cambios cuando camina, va a ver los cambios cuando sube las escaleras, va a ver los cambios cuando quiere correr un poquito para jugar con el hijo, con el nieto, va a ver los cambios en esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué le proponía yo? Ejercicios de fuerza con el peso corporal, ¿sí? Los principales ejercicios de sesión con el peso corporal. Y después, gracias a una sala de musculación, utilizaba las máquinas que para esa persona los movimientos con máquina le eran más fáciles que con el peso corporal, ¿sí? Para más una cuestión de generar masa muscular, digamos, ¿sí? Entonces yo les aumentaba la masa muscular con las máquinas al final del ejercicio para poder aumentar, tener más cantidad de volumen de entrenamiento, digamos, ¿sí? Las máquinas las usaba en ese caso como accesorio. En cambio, en un fisicoculturista, por ejemplo, tal vez un ejercicio con máquina sea su ejercicio principal. ¿Entiende cómo son diferentes herramientas que la vamos adaptando de acuerdo a lo que necesitamos? ¿Sí? Esto es como una consola de DJ, yo tengo todos los botones, ¿sí? Y voy moviendo de acuerdo a lo que necesito. ¿Está? Bien, ¿alguna duda con eso? Sí. Sí, sí, arriba de todo. Arriba, uno más, arriba de todo. ¿Arriba de todo está? No, yo le quería decir que a mí cuando ¿Se recién arranqué a escucha? entrenar en el gimnasio, cuando tenía 20 años, a mí se me hacía más fácil la sentadilla libre que la multifuerza. Viste, cuando recién arrancaste dices, no, hacer la multifuerza porque la sentadilla libre es más complicado, dicen. Pero a mí se me hacía más fácil. Como que la sentadilla, para mí la sentadilla libre es como que se te adapta a vos. Ya la máquina, vos tenés que adaptarte a la máquina. En realidad depende cómo maneje la máquina, porque vos podés Claro, ser... pero porque yo lo hacía mal. Ahora, Ah, ahora yo si quiero trabajo en multifuerza y sentadilla libre porque ya corregí mi postura, pero yo solo porque nadie me enseñó eso. no, sí, ni Viste que en los hablar. gimnasios, cuando recién arrancás, Es que te vos... hacen la rutina Claro, y después arreglate. sí. Eso, a eso es lo que voy con que lo podemos ubicar en diferentes partes, ¿sí? Incluso en diferentes partes de la sesión. ¿Está? Bueno, vamos a ir con... vamos a dividir los ejercicios por patrones de movimiento, ¿sí? Vamos a trabajar los principales ejercicios para cada patrón de movimiento, los ejercicios que más comúnmente se hacen. Hacemos una revisión técnica de cada uno y después vamos a aplicar una parte práctica. ¿Está? Bien. Vamos con los empujes horizontales, ¿sí? ¿Qué empuje horizontal con el peso corporal? ¿Qué ejercicio, ¿sí? Súper conocido podría ser el mejor ejercicio para trabajar el empuje horizontal con el peso corporal?
Bien. No, pará, Axel, después te voy a usar. No, eso no es un empuje, es una tracción. Vení, Doro, vení vos. Bien, vamos a ver una técnica básica de flexión de brazo y después vamos a ver adaptaciones. ¿Está? Ponete en el piso, Toro. Bien, pecho en el piso. Bien. Generalmente, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿dónde empieza la flexión de brazo? ¿Empieza arriba o empieza abajo? Háganlo como ustedes quieran. A mí me gusta enseñarla empezando desde abajo. ¿Está? ¿Por qué la empiezo desde abajo? Porque es la posición más crítica. O sea, es la posición más difícil de la flexión de brazo, es cuando me estoy acercando al piso. Entonces, corrijo la postura desde ahí. Ojo, esto no es así, yo lo hago así. ¿Ustedes? Bien. Después, de acuerdo, mientras se respeten los parámetros que vamos a ver ahora, trabajo. ¿Sí? Yo lo enseño así porque me parece que la parte de abajo es la más crítica, la más difícil. Entonces, corrijo la postura ahí y de ahí hacemos el empuje. ¿Está? Vamos a cometer un error acá y acuérdense que todo proceso metodológico empieza de lo más fácil a lo más difícil. Esto es muy difícil para mucha cantidad de gente. Y mucha cantidad de gente, conozco gente que puede hacer 50 flexiones de brazos sin parar y las hace a todas mal. O sea, que tiene fuerza pero no sabe bien cómo se hace, no tiene la técnica. ¿Está? Entonces vamos a ver la técnica acá y después cada uno la va a aplicar en diferentes metodologías. ¿Sí? Bien, vamos a lo siguiente. Juntar los pies, vamos a empezar de ahí. Extiendo las rodillas, bien. Apoyo las manos en el piso para hacer una flexión. ¿Sí? Los codos arriba. Bien. Todo el mundo comete el error que lo primero que le dijo a él, los muslos no tienen que tocar el piso cuando hago una flexión de brazo. ¿Está? Tengo que mantener la activación de la zona media. ¿Sí? Elevarme en bloque. ¿Está? ¿Qué le iba a decir? Crear diferentes adaptaciones. Por ejemplo, yo tengo una persona que hace flexión de brazo con las rodillas apoyadas. Todavía no le sale con los pies extendidos. Se la quiero dificultar un poco, capaz que le puedo dar con las rodillas en las anillas. Por ejemplo. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda con las flexiones de brazos? Es lo mismo. La corrección técnica es la misma. ¿Cómo que se dice? El hand release. Es lo mismo. Nada más que tenés que tener en cuenta que cuando la persona llega abajo esté bien, el hombro no se asome acá, ¿sí? Mantenga la estabilidad escapular y listo. ¿Está? Si es mejor. Son variantes. Y te casi con la dos. Pero con una y después con la otra. Nunca en mi vida, si soy sincero, usé en una planificación las flexiones a un brazo. Es muy... La verdad que es muy difícil hacer una flexión de brazo a un brazo y que respete los parámetros técnicos antes que la fuerza. Es muy difícil, digamos. ¿Sirve? ¿Se puede hacer? Sí. La verdad, nunca... Es una herramienta que nunca me tocó utilizar. Eso te podría decir, digamos. Es bastante como rebuscado. ¿Sí? Sí las he usado, por ejemplo, sí las he usado flexiones de brazo a un brazo en anillas, ¿sí? Pero con un ángulo de inclinación mayor. ¿Sí? A una persona, por ejemplo, acá, ¿sí? La pongo en un brazo, ¡pum! ¿Sí? Es un poco más difícil, es un trabajo de posición horizontal. Lo estoy haciendo trabajar de forma unipodal. La zona media acá va a trabajar un montón. ¿Sí? Y no es una flexión de brazo en el piso. ¿Sí? Le trabajé el ángulo para poder hacer. ¿En pos de qué? Elevé el ángulo para poder hacer un trabajo unipodal, ¿sí? Con el peso corporal. Cosa que en el piso no podría haber hecho. ¿Está? Bien. Vamos con
Los empujes verticales. ¿Sí? Ejercicio con el peso corporal con empujes verticales. ¿Qué tenemos? Peso corporal. Flexiones en vertical. Bien, flexiones en vertical. ¿Qué más? Fondos. Básicamente, flexiones en vertical. ¿Sí? Claro, ese, fondos. Eh, flexiones en vertical. También otro ejercicio muy... No sé, a no ser que tenga alguien de CrossFit que sea medio específico. Al Pepe, digamos. La técnica es la misma que la del press, ¿sí? Lo bueno que tiene las flexiones en vertical es que generalmente se hacen hasta la línea de la cabeza, ¿sí? Por una cuestión de apoyo, ¿sí? La cabeza apoya en el piso, ¿sí? Y empujo. ¿Qué es lo que está bueno de eso? Que el hombro está en una posición más saludable, ¿sí? Porque acuérdense que cuando el codo llega a la altura del hombro, ¿sí? La escápula se empieza a mover diferente, ¿sí? O sea, de acá hasta acá, la escápula no se tiene que mover y de acá hasta acá sí se tiene que mover, ¿sí? Entonces, al llegar hasta la cabeza, es como que trabajo solo la parte que se mueve, ¿sí? Ya cuando, si le meto el famoso déficit, ya voy a tener que tener en cuenta un poquito más la técnica, ¿sí? No es algo muy común, ¿sí? ¿Puede trabajar? Sí, existe la... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esto. Benítoro. Tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Ponete en posición de carpita, digamos. Colega. Un poquito más amplia. Bien. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un empuje, trabajar un poquito los hombros, por ejemplo, o un empuje más horizontal, ¿sí? Va a buscar con la cabeza, vas a venir a tocar acá, ¿sí? Y empujo. Es. Y cuando empujo, me meto para que sea bien vertical. Hacer un poquito más amplio, te falta un poquito de flexibilidad. O sea, llevar los pies más lejos. Eso. ¿Sí? O podés doblar un poquito las rodillas, por ejemplo. Doblar un poquito las rodillas, ¿sí? Para poder tener mejor postura acá. ¿Está? Entonces ahí busco adelante, ¿sí? Pum. La corrección, la misma que en la flexión de brazo. Cuando voy adelante, ¡pum! Es siempre lo mismo. Tenés que hacer 20. No, mentira. Las correcciones son siempre la misma, lo mismo que en los básicos, ¿sí? Si yo le enseño a hacer la sentadilla, ya está. ¿Sí? Los parámetros de corrección son siempre los mismos, ¿sí? Lo mismo que fondos, ¿sí? ¿Cuál es el error más común en los fondos? ¿Quién quiere venir a hacer fondos? ¿Puedo venir a hacer fondos acá? ¿Y qué diferencia hay? ¡Ah! No te salen bien los fondos. Ah, ¿viste? ¿Viste que no está quebrado? Pará. Pero hace 3 semanas que no. No importa, es para mostrar un ejercicio. ¿Están igual ahí? No, no, pará. Ponete mirando para allá. Ponete mirando para allá. Inversar, para allá. Bien, acá sí empezamos desde arriba. ¿Está? ¿Vamos? Dale. Bien. Extender los codos. Pegar las anillas a los brazos. Al tronco. Pegar las anillas ahí. Eso. Bajo. No tengo fuerza. Bueno, ¿alguien se anima a probar? Porque no tenemos las paralelas, por eso están allá. Yo te. Vamos para arriba. Para yo no hacer la fuerza de entrada. Me gustan las soluciones. ¿Otra forma de solucionarla a él que no puede hacer en la anilla? No. Yo no te tengo que tocar. No puede depender de mí. Tengo que generar independencia en el alumno. No puede depender de mí. Bueno, ¿cómo le hacemos hacer fondo a él? Solucionemos. Está bueno el salto, pero no. Yo le quiero hacer flexión en las anillas. Me tienen que dar una solución porque le falta un poquito de fuerza. ¿Y dónde lo pongo? No, tiene que ser en las anillas. ¿Qué le apoyo? Ajá, pero que lo pongo parado y cuando baja como que flexiona las rodillas. Bueno,
Puede decir que yo le eleve o le bajo las anillas, digamos. A ver, vamos a probar. Ustedes dicen que yo lo ponga más o menos ahí. Estoy haciendo lo que ustedes me dicen, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí está, Axel. Poné ahí más o menos las anillas. ¿Ahí está bien? ¿Eh? Bien, y ahora cuando baja, que se ayude con la pierna que sirve. ¿Está? Bueno, dale. Trabajó un fondo. No, 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 pero ayúdate con la pierna en el piso. Te estamos buscando ayudar. Tenés que ayudarte. ¿Sí? El fondo. Sí, apoyá la pierna acá atrás. Completo, apoyá la pierna acá atrás. Dale, vamos. Bajo y subo. Bien, subo. Mantener las anillas más juntas, ¿sí? Sí, bajo y empujo. Bien, terminá de extender los codos, brother. Terminá de extender los codos. No, es mentira eso, extender los codos. Sí, ahí va, pero juntos. Ahí va. Poné la cadera ahí en el medio, vamos, bajo. Va a trabajar todo, sí o sí. Bien, bajo. Vos no querés trabajar el pecho, vos querés hacer fondos. Eso es lo que estamos buscando. Te ayudo un poquito con el pie, ayúdate un poquito con el pie atrás. Acá atrás ponelo. Eso, y dejalo siempre apoyado. Le puedo cambiar un poco la bocha y decirle, bueno, en vez de poner el pie así, ponelo así. Dale, ponelo. Eso, y ayúdate con ese pie así. Bajo, hacer 5 repeticiones, dale, subo. No separes las anillas. Terminá de extender el movimiento. Es. Bueno, fue bien. ¿Cómo uso las bandas? En el piso, a subir. Puede ser también, nosotros eso lo hacemos allá en las paralelas. Ponemos las bandas, ¿sí? Otra opción también es usar una sola, por ejemplo. La del pie es como la más fácil, digamos, porque siempre hay un banquito, siempre está el piso. Gracias, brother, listo. Saltando, como viniste. Bien, también puedo buscar la forma de poner la banda de esta forma, ¿sí? Yo le hacía hacer, por ejemplo, ahí, apoyo la rodilla y listo, ¿sí? Me ayuda a bajar, pum. ¿Está? Perfecto. Buscar variantes, solucionar con lo que tenemos, ¿sí? Puedo utilizar una banda y demás. ¿Qué es lo que vamos a corregir en el fondo? ¿Sí? Lo mismo que en la flexión de brazo, ¿sí? Van a ver todo el mundo haciendo fondo ahí, ¿sí? No, eso es diferente. ¿Está? En todos los fondos lo que tengo que evitar, ¿sí? Es el gesto de qué me importa, ¿sí? Es decir, mejorar la estabilidad capular. Lo que tengo que evitar es esto. Empiezan a bajar, pum. ¿Qué me importa? Perdí la estabilidad escapular, pum. El hombro se roza entero, tendinopatía. ¿Está? Entonces siempre activado, ¿sí? Estabilizo escápula, le digo a la persona que empuja hacia abajo. Cuando empuja hacia abajo, activo trapecio inferior, estabilizo la escápula, ¿sí? Y le pido que mantenga la integridad de la cintura escapular mientras baja y mientras sube, ¿sí? Pum, ahí, pum. No dejo que se vaya hacia adelante. ¿Está? Si no me lo puedo hacer, como les digo, es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien. O sea que posible la persona pueda hacer varias repeticiones, pero mal. Entonces yo le tengo que bajar la dificultad para decirle, bueno, vamos a hacer un trabajito más, bla, 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 bla. ¿Estamos? ¿Alguna duda con los fondos? Sí, fíjense que la corrección, una vez que yo aprendo el ejercicio básico, es siempre la misma. Después voy adaptando de acuerdo a lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿Alguna duda con los fondos? ¿Qué hora es? ¿9:30? Bien, vamos rápido. Tirones. ¿Sí? Tirones horizontales o tracciones horizontales. ¿Qué uso? No, ese es vertical. ¿Qué en TRX? ¿Qué en TRX?
No, dominada es vertical. Tracción horizontal. Exactamente, todas las variantes de remos. El remo australiano, supino, remo un brazo, remo en las anillas, ¿sí? La, en realidad eso no sería con el peso corporal, sería ya con la carga de la banda. Claro, ¿sí? No, dominada es vertical. Cualquiera es vertical. ¿Está? Bien. ¿Qué corregimos en el remo? Lo mismo que vimos. Ah, en los ejercicios básicos no llegamos a ver la dominada porque lo vemos ahora, ¿sí? Lo mismo que en todo, ¿sí? Primero, estabilización. Pum. Y, ¿sí? Lo más común es esto. ¿Está? Entonces, primero le enseño a estabilizar. Incluso le puedo hacer una especie de metodología, ¿sí? Por ejemplo, le hago hacer 5 activaciones escapulares. Pum, y después lo uno al remo, ¿está? Pueden ser, en el caso de y la dominada tenemos la variante, que yo lo puedo hacer desestabilizando las escápulas y volviéndola a estabilizar o manteniéndola siempre estabilizada, ¿sí? Las dos variantes son válidas siempre y cuando haya una correcta coordinación, que primero esté la estabilización y después esté la fuerza, ¿sí? Es decir, yo le puedo hacer remos todo el tiempo estabilizado, ¿sí? O le puedo decir, bueno, desestabilizar, estabilizar y remo. Pum. ¿Sí? Se lo hago hacer de las dos formas. ¿Está? Le voy agregando variantes. Como ustedes dicen, en las anillas y acá, lo mismo que la flexión de brazos. O sea, entre más horizontal al piso estoy, más difícil es. ¿Sí? Lo mismo que puedo trabajar el remo australiano, lo uso un montón. ¿Sí? Para aprender, sobre todo en las chicas, que les es más difícil aprender las dominadas estrictas, remo australiano a morir. Un montón, de a docenas. ¿Sí? Eh, Posición de los brazos, ¿sí? Para desarrollar lo mismo que en la flexión de brazos, el más básico, lo mismo pero al revés. Brazos en forma de flecha para todos los remos, ¿sí? 45 grados. Sí, yo lo puedo hacer así si quiero. Pero acá me estoy inclinando a la parte alta de la espalda, la parte de atrás de los hombros y demás. Yo le doy lo básico, ¿sí? El remo donde voy a poder tener la mayor expresión de fuerza, ¿sí? Es decir, yo tengo una persona que entrena 1 hora y tengo la posibilidad de hacerle un ejercicio de remo, se lo doy de la forma más completa. ¿Se entiende? Después vemos si algún otro día se lo doy más alto, voy aplicando variantes, más cerrados, todas van, ¿sí? Respetando la técnica básica que vimos, ¿sí? Primero activación, después remo. ¿Está? Muchas veces me funciona para enseñar las flexiones de brazo, a mantener la estabilidad, y digo, escuchá, les enseño primero el remo y le digo, bueno, ponete en flexión de brazo y ahora se dé cuenta que haces un remo para que mantenga la estabilidad y después empujar. Por ahí sirve, ¿sí? Generalmente yo suelo dar los ejercicios de tracción después a los de empuje, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo empuje voy a estar muy concentrado en estabilizar, ¿se entiende? Y si yo lo tengo cansado de tanto remar, ¿sí? Le va a ser más difícil a la persona, sobre todo si está aprendiendo. Si no, bueno, va, ¿está? Pero intento eso, ¿sí? Bien, y después tenemos las dominadas, ¿sí? ¿Quién se viene a...? No, ya viniste vos. Pará, después va a ser en la parte práctica. No, vos ya pasaste. Alguien más que venga a probar una dominada. Aunque no le salga, vemos. ¿Está? Bien, genial, Toro. Colgate mirando al espejo. Ahí va. Bien, un poquito más cerrado los brazos. Ahí. Bien, entonces dejate caer todo. Entonces, primero activo. Hombros. ¿Sí? Dale, tracciona con los hombros. Para arriba. Ahí, mira. Pum. Eso, sin doblar los brazos. Sin doblar los brazos, activo primero. Desactiva. Activa. Primer ejercicio metodológico de las dominadas. ¿Sí? Bajo. Activo. Ve, por ejemplo, a él le falta un poquito de amplitud en este movimiento. ¿Sí? Yo se lo daría en la entrada en calor a esto. ¿Sí? Bajo. Activo otra vez. Ahora activo y tracciono. Perfecto. Dale otra vez. Activo. Bajo. Perfecto. Bajo.
Bajo, listo, descansar. Bien, fíjense, error más común en la dominada, lo mismo que en la flexión de brazo, pero al revés, ¿sí? Subir, 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 querer seguir subiendo porque mi orgullo es más fuerte, ¡pum! Pierdo estabilidad escapular, ¿sí? Cada vez que pasa esto, todos los roces, todos los hombros, todos los tendones de los hombros se rozan de una forma zarpada, aunque tú no lo quieras. Entonces hay que intentar evitarlo, ¿sí? Subo hasta donde pueda, ¿sí? Si solo puedo hasta ahí, ¿sí? Activo, solo llego hasta ahí, listo. No tengo por qué seguir subiendo. Ya hice el trabajo de tracción, llego hasta ahí por ahora. También puede ser que haya poca flexibilidad en el pectoral, que no me deja llevar el hombro más para atrás. Ojo ahí, capaz que no es fuerza. ¿Está? ¿Sí? Activo, tracciono. ¿Sí? Fíjense que sigo con la misma posición de flecha. Es- no, es un parámetro de CrossFit eso. Y porque querían molestarte para algo, digamos, ¿no? Biomecánicamente no tiene nada que ver. Es más, si vos la haces, perdón, si vos la haces bien, la pera no tiene por qué estar cerca de la barra. No va a estar cerca de la barra, porque vos, si querés mantener esta posición de flecha, vas a tener que llevar el pecho a la barra. ¿Sí? O sea, vos estás acá, activo, pum. Si vos haces esto, perdés la postura. ¿Se entiende? Ahora, si haces CrossFit y te lo piden, bueno, vas a tener que hacerlo, digamos. Como que trabaja todo junto, digamos. Sí. Y depende de la movilidad y la flexibilidad. Si lo hace bien, se puede. Se puede hacerlo por atrás de la nuca. Depende de la movilidad y la estabilidad de la persona. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que no. Sí, la capacidad de rotación externa. ¿Sí? Si, por ejemplo, si vos te pones así, llevas el hombro de forma natural, podés llevar el puño más atrás de la cabeza, podés hacer cosas atrás nuca. Si no podés, te falta movilidad. No, no, no. Tu movilidad y estabilidad. De ahí, si podés ir más atrás de forma natural, podés hacer cosas atrás nuca. Si no, no. Bien. Corrección de dominadas. Entonces dijimos lo mismo. Adaptación de dominadas. Le quiero hacer tracción vertical que no va a hacer ni una dominada. ¿Qué le doy? La banda en los pies. Me gusta. Sí, la banda. No, tracción vertical. ¿Qué le hago hacer? No, eso es horizontal. Ajá. Sí, fíjense que ahí en la variante del salto tenemos la ayuda del salto. En la variante de la banda, a medida que yo baje, la banda me ayuda más porque se estira más, digamos. O sea, fíjense que todavía no logramos una variante que tengamos que sea exactamente parecido al estar colgado. Está bien, va a ayudar. Pero me falta una variante de que trabaje la tensión constante mientras subo y mientras bajo. O sea, que sea lo más parecido a hacer esto. No. Tiene que ser lo mismo que yo hago acá, pero para una persona que no tiene la fuerza necesaria. Sí. No, porque la banda cuando está abajo está totalmente estirada y cuando sube no está totalmente estirada. Hay un cambio de tensión. ¿Qué haces con el banco? Sí, pero le está haciendo hacer dominada igual. Siempre la hace solo. Todos los ejercicios son solos. No, no, ya lo entendí, pero no sería eso. Pero seguimos, sigue sin hacer fuerza, ese es el problema. Claro, sigue sin hacer la fuerza. Le aplico algo que no tiene la dominada. ¿Qué es lo que no tiene la dominada? Yo estoy agarrado allá arriba. O sea, que ¿qué es lo que no tengo que tiene, por ejemplo, la flexión de brazos? Yo en la flexión de brazos una de las formas de jugar era con la base de sustentación. ¿Sí? La dominada justamente no tiene base de sustentación.
Entonces, ¿qué hago para hacerlo más fácil? Le agrego una base de sustentación. ¿Sí? Los pies en el piso. ¿Sí? ¿Sí? Más estirados, más difícil. A un pie más difícil. Más altos, más difícil. Más retraídos acá, más fácil. Pum, arriba. Estoy dando el ejemplo con las anillas, digamos. ¿Sí? ¿Está? Pero, si no, lo mismo. Rack. Tan, 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 tan. Cada vez más arriba. Le voy sacando la ayuda de los pies de a poco. Todo lo que ustedes dijeron, banda elástica, isométrico, aguantar la excéntrica, ¿sirve? Sí, todo sirve. ¿Sí? Pero perdiendo un poquito la especificidad, digamos. ¿Está? ¿Qué haría yo? Combinaría todo lo que dijeron ustedes. Le hago hacer uno cada semana. Toda la semana una dominada diferente. El cuerpo, el cerebro, no entiende que está usando la banda, no entiende ¿cómo? Claro, le puedo plantear un día hacer el más fácil, el más difícil, por ejemplo, y todos los días hace toda la variante. ¿Va? O al revés, le hago hacer el más difícil primero y después le hago hacer el más fácil para trabajar mayor volumen. ¿Va? También. La frecuencia, 1, 2, 3, 4 veces por semana. Dominada, la gente puede hacer todos los días. De lunes a viernes puede hacer si querés. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? Bien. Los ejercicios, en lo que son los ejercicios con el peso corporal, los más comunes son justamente lo que involucran al tren superior generalmente. ¿Sí? Después tenemos todos los ejercicios con el tren inferior, que serían las sentadillas, que ya vimos la técnica la semana pasada. Y los cadera dominante, que serían los buenos días, que también ya vimos la técnica cuando vimos peso muerto y cuando vimos zona media. ¿Está? Así que no vamos a perder más tiempo en eso. ¿Sí? En el caso de los empujes de tren inferior tenemos la sentadilla y tenemos las versiones unipodales. ¿Sí? Las de tocada, los split. Ejercicio con el peso corporal que también van. ¿Sí? Y mucho. ¿Cómo? Sentadillas búlgaras, pistols, puede ser, las sisi, que son estas. Oh, uy. Hay un montón de cosas. ¿Eh? Las hindúes, puedo levantar el talón, que sería esa sería la ciclista. Sentadilla ciclista. Hay mucho para hacer. Parece que no con el peso corporal. Las caídas nórdicas. Las caídas nórdicas invertidas, que es para trabajar el cuádriceps. ¿Sabe cuáles son? Las invertidas, ¿sabe cuáles son? Las caídas nórdicas invertidas son estas. Ahí, bajo, pum, y arriba. ¿Sí? Claro, esa sería la caída nórdica. ¿Está? Bien. ¿Qué van a hacer ahora? Parte práctica. Tírame las agujas. Las agujas, tírame. Bien, joya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una parte práctica. Los chicos que están en su casa también lo pueden hacer porque es con el peso corporal. Así que pueden buscar la variante. Van a hacer lo siguiente. Van a buscar una variante de empuje y una variante de tracción. Puede ser vertical o horizontal, la que ustedes quieran. Básicamente tienen que elegir dos ejercicios, ¿sí? Uno de empuje y uno de tracción del tren superior. De estos ejercicios van a buscar una variante que le permita hacer 3 series de acciones con RIR 2 de cada ejercicio. Exactamente. Es decir, de acuerdo a la necesidad y posibilidades de cada uno, tengo que buscar la variante. Algunos harán el piso, algunos harán flexiones, algunos harán, lo ven ustedes, pero tengo que buscar la forma de lograr el estímulo de 10 repeticiones con RIR 2. ¿Está? 3 series de 10 a RIR 2 de un ejercicio de empuje y de tracción, que lo pueden hacer combinados tipo de circuito si quieren. ¿Está? Otra cosa a tener en cuenta que le iba a decir. Ay, me olvidé. ¿Qué le iba a decir? Sobre esto, sobre el trabajo. Sí, más o menos 2 minutos de descanso. 2 minutos, 3 minutos, va bien. Ay, le iba a decir algo, me olvidé que. Nada, ¿alguna duda con eso? ¿Con lo que tienen que hacer? ¿Lo hacen ustedes? Ah, eso. ¿Qué pasa? 3 de 10 con RIR 2 es el núcleo del entrenamiento.
Puede ser que primero necesiten una o dos series de cada ejercicio para encontrar la variante. Eso no cuenta dentro de las series. Yo primero tengo que encontrar la variante porque van a tener que probar posiblemente. Prueba acá, prueba allá, la banda, no la banda, no sé. Pruebo dos o tres veces, ¿sí? Y después realizo las tres series de 10 con RIR 2 de un ejercicio de empuje y un ejercicio de tracción. ¿Está? Lo ideal sería que todos lo hagan y lo experimenten, ¿sí? Yo le voy a pasar a corregir. Escucha una cosa. Bueno, hacemos esto, ¿sí? Los chicos que están en la casa lo mismo. Mientras usted hace esto, nosotros llevamos los equipos arriba, ¿sí? Después de acá nos vamos directamente al salón. A las 10, 10 y 5, los quiero todos dentro del salón. ¿Estamos, chicos? A trabajar. Sí. Ah, tipo fondos en el banco. Sí.